Dice así: ¿es malo tatuarse siendo cristiano, aunque sea un tatuaje de un ser querido o Jesús? Bueno, la pregunta del tatuaje es algo del Antiguo Testamento que dice que no marcaréis la piel. Bueno, si tuviéramos que cumplir todos los mandamientos que hay en, por ejemplo, el libro de Levítico, casi ninguna iglesia los cumple. Y muchos se consideran iglesia judaizante o de Jehová o de Yahvé o de cosas así, pero de judío no tienen nada. Yo creo que la mayoría no tiene la menor idea de todas las cosas que hay que cumplir para ser un judío. Aparte de ser judío de raza. Y del tatuaje es una mención que no hay que rasgarse o marcarse la piel. Lo cual es un buen consejo bíblico. Pero era para el pueblo judío. En el Nuevo Testamento no hay alguna indicación de eso. De cualquier manera, lo que se tatuaban generalmente, y era lo que estaba condenado, era que se tatuaban imágenes de dioses paganos. Y hoy es raro que alguien se haga un tatuaje de un dios, porque con los ídolos que hay de la misma religión cristiana, los santos, las vírgenes que hay, la gente se tatúa tantas cosas raras. Algunos se tatúan la lengua de los Rolling Stones. Bueno, algunos se tatúan de la novia, después se pelean y se tiene que cambiar el tatuaje, pero después como tienen como 10 novias, se tienen que tatuar por todos lados. Es un lío. Ahora, si alguno dice, me tatué la cara de mi mamá, y bueno, eso no sería malo. El que tiene 2 hijos se tatúa un hijo en cada brazo. Yo he visto jugadores de fútbol que tienen eso, un tatuaje. ¿Y cómo hacemos el que tiene 10 hijos? Se tiene que tatuar hasta en la nariz. Bueno, es un problema. Lo que sí, algunos médicos aconsejan que no es bueno introducirse la tinta esa del tatuaje en la piel, que no es sano. Es lo máximo que podría decir. Lo demás, que cada uno haga lo que quiera, porque ahora se ven cada cosa en las iglesias, cosas que antes no se veían. Por ejemplo, músicos tocando en las iglesias con una melena de medio metro. Se lo ve eso. Y hay muchos hermanos que son fanáticos de esos conjuntos cristianos, otros con una barba toda rara. En fin, hay para todos los gustos. Bueno, seguimos con las preguntas. A ver, ¿qué quiere? Y la segunda pregunta. Hoy en día es bueno hacer esos ayunos que habla la Biblia. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles ayunos? Porque en la Biblia hay infinidad de ayunos, de distinta manera. Por ejemplo,
uno de los ayunos más famosos que hay para las hermanas, les digo, es el ayuno de Esther. ¿Se acuerdan de Esther cuando iba a entrar al palacio del rey y el que entraba lo mataban? No podía entrar. Y ella dijo, vamos a ayunar y voy a entrar. Y si muero, que me muera, que me maten. O sea, ese es el ayuno de Esther. Tienen que leerlo las mujeres. Rey no tenemos. Tenemos reina por ahí, pero rey no. Pero se puede ayunar. Bueno, ahí tenemos. Tenemos otra clase de ayuno, el ayuno de Daniel, el profeta Daniel. ¿Qué libro ese de Daniel? Hay que leerlo entero y meditar mucho, porque si no uno no entiende, no se ubica en determinadas cosas que pasaban por aquellos tiempos. Daniel dice, y no comí nada por una semana. No comí manjar, no comí carne, no tomé vino y no me puse perfume. Lo que más nos toca a nosotros es el perfume, me parece. No se perfumó. ¿Se podrá ayunar de perfume? Por eso hay cosas muy raras, ¿vio? Que si uno va a buscar y poner como paradigma en una iglesia, dice, la iglesia que no se perfuma. Bueno, yo he estado en muchas iglesias que no se echaban perfume. Yo prefiero que se echen perfume, aunque estén ayunando. Pero mi papá, yo me acuerdo, hace más de 50 años, a veces proclamaba ayuno en la iglesia y decía, vamos a ayunar, pero no de comida, sino de pelearse. O, por ejemplo, proclamaba ayuno de criticar. Veo que los evangélicos somos de los más criticones que hay. Decimos, sí, porque esa iglesia está en error. Y algunos dicen, porque está en pecado. Y entonces mi papá proclamaba de no criticar, no hablar mal de nadie. Ese es otro ayuno. Bueno, se puede ayunar de muchas cosas. ¿Cómo era la pregunta para ir exactamente a lo que están preguntando? No sé quién lo había preguntado. Hoy en día, ¿es bueno hacer esos ayunos? Y si es bueno, ¿cómo se hace? El problema ahí está, yo recuerdo un libro que habría escrito el hermano Gigi Ávila. Ustedes saben que el campeón mundial de los ayunos era Gigi Ávila. Gigi Ávila siempre era un gran ayunador, un gran hermano. Pero no era pastor, él era evangelista. Lo que a veces los evangelistas no entienden es la diferencia de predicar en una campaña y predicar en una iglesia, en un templo. Yo lo he escuchado predicar a Gigi Ávila en Puerto Rico, lo he visto muchas veces, en iglesias y en campañas. Y él hacía lo mismo en la campaña que en la iglesia, y no es lo mismo, porque en la iglesia son creyentes que ya saben. En todo caso hay que profundizar en la enseñanza de las doctrinas, pero no tanto evangelizar, porque ya están evangelizados.
Bueno, y él proclamaba siempre ayuno y escribió un librito que decía La ciencia de del ayuno. La ciencia de la oración, la ciencia del ayuno. Bueno, como he nombrado en la Biblia, hay muchas clases de ayunos. Por ejemplo, el ayuno de Jesús en el desierto, ese es el que le gustaba hacer a Gigi Ávila, ayunar 40 días. Lo hizo varias veces. Hay ayuno de no comer, pero hay otra clase de ayuno que se llama ayuno seco, no tomar bebida, agua. Y eso uno se puede morir, ¿eh? De no tomar agua. En fin, hay muchas cosas, pero también hay que ver, y ahí entra la parte que los evangelistas no explican a la gente. Ese es trabajo de los maestros y de los pastores. Por ejemplo, en Isaías encontramos, ¿es este el ayuno que yo he elegido, dice el Señor? Que ayunéis, que mortifiquéis el cuerpo, pero seguís oprimiendo a la gente. Se refería tal vez a los que tenían peones que trabajaban en sus plantaciones o gente que trabajaba para ellos. ¿No es mejor, dice, el ayuno de que si ves un desamparado, lo ayudes? Si ves a alguno que no tiene ropa, le des la ropa. Ese es el ayuno que Dios prefiere, el ayuno que amemos al prójimo, que tengamos respeto por el prójimo, que tengamos buenos modos. Mira qué raro, qué ayuno raro, pero dice, este es el ayuno que yo he elegido. Nunca escuché enseñar ese ayuno. Portate bien, sé buenito, sé amable. Ese es el ayuno que Dios escogió y nadie lo enseña. ¿Por qué? ¿Por qué? Les gusta la otra clase de ayuno, de no comer. Pero tal vez dejar de comer es más fácil que dejar de despreciar a la gente o dejar de darle bolilla, digamos. Porque hay mucha gente que vos pasás por al lado y parece que no existís. Ni te miras, ni te saludas, ni... A veces es más difícil cambiar esa forma de ser orgullosa, vanidosa, que ser humilde y sencillo. Sencillo como paloma. Eso lo dijo Jesús. Así que yo prefiero el ayuno que dice, este es el ayuno que yo he elegido. Así que juntemos 10 predicadores, 10 evangelistas que proclaman ayuno y tenemos que decirle, ¿sabe cuál es el ayuno que Dios eligió? Que nos portemos bien, que seamos educados, que seamos amables, que seamos hermanos, muy compañeros con los demás hermanos, no que nos creamos el mejor hermano, el más santo hermano, el hermano que más sabe de la iglesia. ¿No es este el ayuno que yo he elegido? Dice el Señor. Dice, que sea bueno, que seas un buen hermano, sencillo, amable,
fiel a Dios. Y el otro ayuno, bueno, el que quiera no comer, el que quiera no echarse perfume, el que quiera no echarse desodorante por un mes, el que quiera no salir de la casa, dice, bueno, voy a ayunar de no salir de mi casa. Otro dirá, voy a ayunar de no comer helado. Bueno, pero eso, bueno, y Dios dice, bueno, el helado, el perfume, ay, esas tonterías, ¿por qué no se portan bien y son buenitos? Que eso es lo que a mí me agrada, dice Dios. Este es el ayuno que yo elegí. Es como era Jesús, era sencillo, bueno. Predicaba lo que tenía que predicar Jesús, ¿eh? No es que no predicaba. Pero lo hacía con mucho amor, con mucha dulzura. Porque todavía que la gente se va a ir al infierno, todavía que la gente le va a ir mal, todavía que la gente le va a sufrir, enseguida, encima le vamos a dar palo por la cabeza, que sos esto, sos pecador, sos desobediente, sos... No, imitemos más a Jesús. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Qué mensaje, ¿eh? Qué mensaje. Bueno, yo creo que ese es el centro del Evangelio. Y bueno, los ayunos son parte y es personal. Personal. Hay otras clases de ayuno también, pero otro día lo vamos a ver. Bueno, la otra pregunta. Una amiga católica, carismática, dice que este tiempo es como en la época de Noé o como en la época de Sodoma y Gomorra. ¿Sería para limpiar la maldad? ¿Es así? A ver, la pregunta es si los juicios de Dios, porque está nombrando dos juicios. En los tiempos de Noé, el juicio que vino sobre aquella generación. Y el juicio, si no me equivoco, de Sodoma y Gomorra. Sí. Que cayó sobre las ciudades. Y la pregunta que hace es si ahora qué, la pandemia. Claro, si en este tiempo actual es como en la época de Noé o en la época de Sodoma y Gomorra, que Dios usó eso para limpiar la maldad que había en la tierra. Ahora, ¿es así con esta pandemia? Entonces, a ver si entiendo bien la pregunta. Lo que está diciendo es si esta pandemia es para frenar la maldad. Claro, algo así quiso preguntar, sí. Lo está preguntando una amiga de la hermana que es católica carismática y ella piensa que este tiempo, si es como en los tiempos de Noé o Sodoma y Gomorra, que fue para limpiar la maldad de la tierra. Primero tengo que decir que esos dos juicios que están en la Biblia fueron por causas distintas. En los días de Noé era porque la gente estaba distraída, digamos, estaba en otras cosas, se casaban, se daban en casamiento, como ahora, la gente vive la vida, va a la cancha de fútbol cuando puede, o a ver el tenis, o a ver una película, o sea, va a una cena, la gente está ocupada en casamientos, en compromisos, en cumpleaños, y cuando le decís, le invito a la iglesia, y no, ¿sabes? No tengo tiempo. Tiene tiempo para todo menos para Dios. Bueno, en aquel tiempo de Noé era así. Era así. Se ocupaban de todo menos de Dios.
Y cuando uno empieza a dejar las cosas de Dios, enseguida empiezan a aparecer unas tentaciones raras, y la persona ni siquiera se da cuenta de cómo se va desviando de a poco. Bueno, eso fue una clase. En la destrucción de Sodoma y de Gomorra, eran unas ciudades que se habían desviado de otras maneras mucho más terribles, hasta el punto que quisieron abusar, según relata la Biblia, de ángeles que estaban ahí, lo cual era imposible, pero intentaron. Son dos cosas distintas. Ahora, yendo a la pregunta sobre si esta pandemia mundial, que se ha llevado millones de personas, ya han muerto, no sé si 3 millones o más de personas en el mundo por culpa de la pandemia, del COVID. ¿Será que con eso Dios va a sacarla o a apaciguar la maldad que hay en el mundo? No lo creo. La pandemia es algo que se produce en la naturaleza y contagia a los seres humanos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿la naturaleza es pura? ¿Es limpia? ¿Es sana la naturaleza? O como dirían en el norte, la Pachamama, ¿es buena? ¿Es santa? ¿Es limpia? No. La Biblia dice que está maldita. Y por algo la Biblia dice que esta tierra, como la conocemos, va a ser quemada. Esto dice Apocalipsis. Será quemada. ¿Sabe quién? Dijo que será quemada. Un apóstol que nombramos muy poco. El apóstol Pedro. La tierra está reservada para ser quemada. O sea, la naturaleza va a ser quemada. ¿Y qué habrá en reemplazo de esta naturaleza que es muy linda, pero en algunas cosas produce cosas muy malas? Bueno, ahí tenemos otra revelación profética en el libro de Apocalipsis. Dice que Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas. San Pedro también habla cielos nuevos y tierras nuevas, y escuche la palabra, donde mora la justicia. En otras palabras, la maldad y las injusticias que hay deben ser quitadas. Pero ¿cómo serán quitadas? ¿Por medio de pandemias? ¿Por medio de enfermedades? No, será destruida. ¿Y cómo será? Y no sabemos, no. Yo no soy Dios, soy un hermano en Cristo que creo en la palabra de Dios nada más. Lo que sí dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Será lindo vivir ahí, ¿eh? Donde mora la justicia, donde no hay más maldad,
donde no hay más injusticias. Porque uno prende el televisor y ve, el intendente de tal lado hizo una fiesta clandestina, no sé, del norte, de dónde, qué lugar es, en estos días. Y está tirando latitas de cerveza al aire a la gente, y la gente las agarra en el aire. Está todo prohibido, no se puede hacer reuniones, no se puede jugar al fútbol, no se puede ir a los negocios, no se puede ir a comer una pizza, no se puede. Y ese intendente repartiendo latas de cerveza para que lo voten, eso es una injusticia tremenda, se aprovecha del poder que tiene. Y otro que, gobernadores, intendentes, no sé qué son, porque ya me confundo de tanto que veo en la televisión, en los noticieros, que vacunaron a sus ayudantes de 22 años, de 25 años, de 30 años, mientras están muriendo los viejitos de 80 años, de 90 años, las viejitas se están muriendo porque no le pudieron dar la vacuna. Mirá qué injusticia tremenda, que gobernantes que tienen la manija, digamos, para entendernos, hacen vacunar a todo su personal ayudante, y cuando le pregunta por qué hizo eso, por qué hizo vacunar a gente de 20 años, ¿cómo puede ser? Dice, y para no contagiarme. No contaban con su astucia. Bueno, eso es injusticia. Hay mucha injusticia en el mundo. En los países del primer mundo también, en todas partes. Porque la raza humana, esté donde esté en Alaska, esté en Rusia, esté en China, esté en el Chaco, donde sea, la raza humana somos una raza caída, inclinada al mal, y cuando el ser humano tiene la oportunidad, ¡ah!, se manda una. Así que entonces la maldad la tenemos en el mundo, sobre la tierra, y lo que la Biblia dice, que esta tierra será cambiada por otra tierra mejor, otra naturaleza, tal vez, no sabemos de qué manera o de qué estará compuesto, cómo será, no está explicado, pero eso es lo que dice. Y en Apocalipsis dice, donde no habrá llanto ni dolor. El llanto es por las muertes, por las enfermedades, por los sufrimientos que produce la propia naturaleza. Algunos dicen, ¿cómo va a cambiar la naturaleza? Es que la naturaleza, mirá lo que produce. Es muy lindo lo que vemos, las montañas, los lagos, los árboles, los pajaritos que cantan. Es muy lindo todo. Pero también hay cosas malas. Resumiendo, yendo al comienzo de la Biblia, el jardín del Edén. Ahí era todo perfecto, armónico, sano, puro, limpio. Bueno, tal vez Dios quiera hacer algo así, porque la tierra se corrompió por la desobediencia de los seres humanos, que se fueron corrompiendo cada vez más. Por eso fue necesario que se predique sobre esta tierra el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, de cambio de vida, de una vida mejor, de una vida más agradable a Dios. Y eso es lo que estamos predicando y esperando cuando llegue aquel momento en que todo será transformado en algo perfecto, sano, limpio y puro. De manera que entonces
No creo que esta pandemia sea el método que Dios use para purificar la tierra. No, no, no. Directamente Dios cambiará esta tierra por una tierra mejor. Y cuando se refiere que cambiará cielos nuevos y tierras nuevas, no se refiere al cielo donde está Dios, sino al cielo de los planetas, al cielo de las estrellas. ¿Cómo será? No sé, todavía no viajé a ninguna estrella yo. Todavía no viajé a ningún planeta. Pero eso es lo que dice la Biblia. Por eso, el Evangelio es por medio de la fe. Y sin fe no hay nada, dice la Biblia. Cosas que no entendemos, cosas que, ¿cómo serán? Nos preguntamos, ¿y esto cómo puede ser? Que todo va a ser transformado, que todo va a ser hermoso, que no va a haber más peleas, que no va a haber más sufrimiento. ¿Cómo será? No sé, pero creemos por la fe en las promesas de Dios. Mientras vamos transitando cada día, oramos, ayunamos, unos de una manera, otros de otra manera, unos oran de una manera, unos oran en cadenas de oración, otros oran de rodillas, otros oran con los brazos levantados, otros no se pueden arrodillar ni levantar los brazos, oran sentados, otras oran acostados porque no se pueden levantar, en fin, como sea. Pero lo importante es que tengamos fe. Si tuviéramos fe, un poquito de fe en Dios, en la palabra de Dios, recibimos la bendición. Así que descartemos que Dios nos castigó y que nos mandó la pandemia. No, estas son cosas que suceden en esta tierra y nosotros, bajo la bendición de Dios, seguimos adelante hasta que Dios diga, bueno, te quiero llevar para allá arriba. Así que por ahí lo dejo. Pero esperamos cuando llegue aquel momento donde no habrá más sufrimiento, más llanto ni dolor. Mientras estamos aquí por la fe, le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos fortalezca. Que Dios le bendiga.